Mi nombre es Carlos del Rosario, licenciado en Psicología, entrenador de la Federación Dominicana de Ajedrez a nivel nacional y soy instructor por la Federación Internacional de Ajedrez. En esta ocasión hemos acudido al llamado de dar este pequeño taller eh, para que todos los nuevos monitores estén bien orientados hacia sus próximas funciones o nuevas funciones dentro del ámbito educativo. Así que aunque aquí vemos que tenemos varios jugadores muy experimentados que tienen mucho conocimiento de lo que vamos a hablar ahora, que espero también que ellos hagan sus aportes con respecto a este tema inicial, como siempre, el tema de la historia del ajedrez, pero en esta ocasión dentro del contexto dominicano. Ustedes saben que generalmente siempre uno habla de la historia del ajedrez, pero siempre como que uno se olvida de la historia del ajedrez dominicano. Entonces aquí vemos jugadores experimentados como Víctor Isaac Michelén, Adam Massara, Walter, Génesis Santos, Cándida, mucha gente que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años dentro del ajedrez dominicano, que han vivido parte de lo que ha sido la historia del ajedrez dominicano, que esperamos que ellos hagan sus aportes con respecto a este tema. Entonces me gustaría empezar diciendo o preguntando ¿por qué la capacitación? ¿Por qué la capacitación? ¿Por qué necesitamos hacer este taller? Bueno, necesitamos hacer este taller porque tenemos que estar en contexto, tenemos que entrar en contexto y tenemos que entender algunas cosas como por ejemplo un entrenamiento y una clase de ajedrez no es lo mismo para nada. Tenemos que entender que el hecho de que usted pueda que sea un buen jugador de ajedrez, eso no está relacionado, no tiene para nada que ver con que usted sepa enseñar ajedrez. Tenemos que entender que vamos a trabajar con un público del área de educación y tenemos que acatarnos a las normas y reglas que tiene ese sector. Para ello necesitamos conocer, por ejemplo, los que no saben, necesitamos conocer lo que es la malla curricular, cómo está compuesto, qué exige. Por ejemplo, le voy a dejar eso de tarea para que ustedes investiguen dentro de la malla curricular qué propone el Ministerio de Educación que se dé como contenido en el área de ajedrez, para que ustedes puedan verificar qué es lo que ellos proponen, ¿verdad? Si está correcto o no. Entonces necesitamos entrar en ese contexto de entender de que esto no estamos aquí porque somos buenos jugadores, no estamos aquí por nada de lo que se pueda pensar, sino porque la Federación Dominicana de Ajedrez entiende que tenemos las competencias para desarrollar un buen trabajo en el área de educación. Yo sé que aquí la mayoría de los que yo estoy viendo, no sé si hay más, pero somos aproximadamente como 30, creo yo que hay como 30. Pero estoy seguro que de estos que estamos aquí ahora, hay algunos que no saben, por ejemplo, dónde está la Federación Dominicana de Ajedrez. Por ejemplo, hay algunos que no saben que la Federación Dominicana de Ajedrez tiene una página, tiene un sitio web en donde hay muchos contenidos relacionados con su historia, relacionados con sus reglamentos, con sus leyes, con publicidad de torneos, etcétera, y noticias en sentido general. Entonces es bueno que uno vaya, como le digo, teniendo en consideración estas cosas, porque tenemos que enfocar la mente hacia lo que es el ámbito educativo. Hay que sacarse de la cabeza de que yo juego bien y porque yo juego bien ya yo sé enseñar ajedrez. Eso no es así para nada.
Así que les voy a hacer una pequeña presentación de lo que vamos a ir, lo que vamos a estar desarrollando los temas. Ustedes saben que tenemos 6 semanas, dentro de las cuales vamos a tener solo 2 días, martes y jueves, de 4 a 5. Entonces, en esas 6 semanas vamos a estar viendo, por ejemplo, el tema de introducción, que es el que vamos a hablar un poquito ahora, que está relacionado con la historia del ajedrez en el contexto del ajedrez dominicano. En la próxima semana vamos a estar viendo eh, el tema 2, que se llama metodología de la enseñanza, o sea, cómo vamos a enseñar. Ahí vamos a ver algunos educadores famosos, cómo ellos enseñaban, sus formas, sus métodos. Vamos a ver cómo aprende el ser humano. Vamos a ver que debemos de enseñar tomando en consideración los objetivos que se nos trace en este caso, no que nos tracemos, sino que se nos trace a través del Ministerio de Educación, eh, etcétera. En el tema 3 vamos a estar viendo, por ejemplo, qué vamos a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? Una cosa es la forma de enseñar, otra cosa es qué se va a enseñar. Eh, y como les dije hace un momento, tenemos que estar unido, atado a la malla curricular. Y como aquí somos, en su mayoría, somos ajedrecistas, que tenemos mucha experiencia, podemos hacer ciertas correcciones de la propuesta que hace educación a través de la malla curricular, de lo que debemos de enseñar. Por ejemplo, aquí hay jugadores que conocen el juego, saben de ajedrez. Ustedes saben, les voy a hacer esta pequeña diferenciación de que una cosa es jugar ajedrez y otra cosa es ser ajedrecista. El que juega ajedrez es una persona que simplemente aprendió cómo se mover las piezas y empieza a jugar y punto. El ajedrecista es la persona que estudia el juego, pero no que estudie el juego simplemente para aprender a jugar más, sino que estudia el juego en todas sus dimensiones. Estudia el juego en el aspecto, por ejemplo, psicológico, estudia el juego en el aspecto para aprender, para ser entrenador, para tener más conocimiento. Entonces, aquí hay gente que conoce del juego y conoce cuáles son más o menos las cosas que se deben de enseñar en una aula de clase, en este caso en una aula virtual. Y por eso le estoy dejando la pequeña tareita de que vayan a la malla curricular y vean qué propone educación con respecto a lo que se debe de enseñar en las aulas en materia de ajedrez. Entonces, en el tema 4 vamos a estar viendo lo que es el temario de clase, el contenido de lo que se va a dar, el contenido por temas. Vamos a ver cuáles son los temas. Por ejemplo, ya estamos empezando con un tema que es a través del cual todas las asignaturas deben de empezar, que es por su historia, porque hay que conocer de dónde salen las cosas. Entonces ese sería como el tema 1, pudiera ser una vez que ya empecemos a dar clases, sería ese como el tema 1. La historia del ajedrez, podemos poner un tema como historia del ajedrez general, historia del ajedrez dominicano, etcétera. Entonces, en el tema 5 vamos a estar viendo un poco de lo que es la planificación, que lo exigen mucho en las escuelas. Siempre cuando uno va a entrar a un recinto escolar como monitor, la directora o los que están en la dirección, lo primero que le exigen al monitor es un programa o una planificación. Entonces, a veces nosotros contamos con que, bueno, como yo sé ajedrez, yo he ganado tantos trofeos, tantas cosas. Cuando uno se choca con esa realidad de que le preguntan, enséñame el programa que tú tienes, déjame ver tu planificación, uno como que, y ahora planificación, ¿y qué será lo que me están hablando? Por eso le estoy diciendo que tenemos que tratar de enlazarnos, compenetrarnos con lo que es el sistema educativo. Entonces vamos a estar viendo lo que es la planificación. Y por último, un tema 6, vamos a estar viendo lo que sería el reporte
de fin de año escolar, que siempre en las escuelas los piden, te piden eso mismo, un reporte de todo lo que pasó eh, en el curso de ajedrez o en el taller de ajedrez, y eso también lo vamos a estar eh, desarrollando en esta capacitación que durará 6 semanas. Entonces vamos a estar viendo 6 temas para 6 semanas. Eh, yo estimo que cada tema va a durar aproximadamente 2 días, ¿verdad? Martes y jueves para cada tema, aunque pueda ser que este tema de la historia no sea tan exigente, vamos a ver, porque ya van 18 minutos, van casi 20 minutos, y todavía no hemos empezado a hablar del tema, pero es probable que de alguna forma nosotros podamos cubrir parte de la historia y, y entonces al tema de la metodología de la enseñanza, que sería el tema 2, que desde mi punto de vista es como el tema más abarcante, lo que es el tema 2 y el tema 3 de qué enseñar en las aulas, o sea, cómo enseñar en las aulas, son los que más tiempo nos llevan. Probablemente eso se lleve un poquito más, y lo que es el reporte de fin de año, eso se hace en una sola entrega, en un solo día. Así que vamos a ir como cogiéndole tiempo a algunos de los temas que son más cortos para otorgárselo a los temas que son más amplios. Entonces, mi gente, vamos a hablar un poco de la historia. Todos sabemos que el ajedrez, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, nació en la India, aunque hay otras vertientes que dicen que este juego no se creó en la India y que no se creó en este planeta. Para que ustedes vayan sabiendo, porque somos educadores, se los digo para que no se sorprendan si algún muchacho viene con esa variación de que han leído en alguna parte de que el juego no vino de este mundo, de que este juego no pertenece al planeta Tierra, que lo crearon seres extraterrestres, para que no se sorprendan, porque siempre los muchachos son muy curiosos y le hacen de toda clase de preguntas a uno. Entonces, la teoría convencional dice que el juego de ajedrez nació en la India y que anteriormente ese juego eh, se jugaba entre 4 personas. Por si no lo sabían, se jugaba entre 4 personas, así como se juega el juego de dominó, se jugaba el juego de ajedrez. Cada quien tenía una esquina, y las piezas no eran la misma. Lo cual estoy dejando entredicho que el ajedrez ha venido evolucionando. ¿Qué pasa? Que después de la India, el ajedrez fue materia de estudio a las personas de más pudientes en en, en este país, bueno, me acuerdo ahora, de la India salió a Persia, exactamente a Persia, y en Persia se le daba como clase, como materia de estudio a los hijos de los reyes, los hijos de los príncipes, a las personas adineradas. Después de Persia, el juego pasó a lo que es España, Europa, ¿verdad? España propiamente dicho. Y desde España nosotros suponemos un razonamiento lógico, ¿verdad? Porque antes del descubrimiento de América, esto nadie sabía que este lado del mundo existía. Entonces, como esto no se sabía que existía, y ya uno va entendiendo que el juego, supuestamente, según la historia, se creó en la India, pues se sobreentiende que el juego llegó aquí de alguna forma. Entonces nosotros entendemos que el juego llegó a través del descubrimiento de América, porque como ya dije, el juego llegó a España, y de España vinieron los colonizadores, y entendemos que esa fue la forma en cómo el juego llegó a América, ¿verdad? Entonces, ya eso haciéndole como un pequeño resumen muy breve antes de entrar a la historia que nos compete. Entonces ya vamos a hacernos de cuenta de que el juego llegó a América y el juego llegó a Dominicana. A Dominicana nosotros
no hay un registro fiable de cuándo, en qué fecha llegó el ajedrez a Dominicana, pero lo poco que uno tiene, que lo que se puede confiar es que el juego eh, empezó a verse en este país en los años 20, en la década de los años 20. Y para ese entonces, muy poca gente, se dice, en la historia dice que aproximadamente como algunas 10 personas más o menos, eran los únicos que jugaban ajedrez en ese entonces en el país. Pero que a medida de que el juego fue penetrando a las diferentes barriadas del país, fue desarrollándose y eso hizo que el ajedrez fuera recolectando nuevos talentos, fuera desarrollando nuevos jugadores con, con más capacidad que los pioneros que empezaron a jugar. Así que con el tiempo el juego no se circunscribía solamente a un muy reducido número de jugadores, sino que fue ampliándose. Todavía en esos años 20 no existía lo que es la Federación Dominicana de Ajedrez, porque no había nada institucionalizado aún. Así que eh, después de los años 20 que se fue ampliando el juego, por ahí por los años 40 fue en donde pudimos ver la primera, el primer club de ajedrez que se hizo, que fue ya eh, parte del enfoque institucional que fue teniendo el juego. Y ese club se llamó, lógicamente, imagínense, en los años 40, por lógica, debió de llamarse Club Trujillo, ¿verdad? Porque todo en ese tiempo era de los Trujillos, Ciudad Trujillo, Colmado Trujillo, Farmacia Trujillo, todo era Trujillo. Y entonces, a partir de ese año, de esa década, vamos a decir, con ese club, con la aparición física de ese club de Trujillo de ajedrez, más clubes fueron sumándose y esto ya es, podemos ver que estos fueron los primeros pasos del ajedrez dominicano en su institucionalidad. Así que vemos que ahí fueron naciendo clubes en Asua, en San Cristóbal, en Santiago, en la capital. Y eso trajo como consecuencia, bueno, que empezaran a hacerse enfrentamientos entre clubes, etcétera. Bien, entonces, no fue hasta sino cuando el señor Álvaro Albelo Hijo, que fue el que encabezó en ese tiempo de los años 60, 62, que encabezó lo que era la directiva de lo que iba a ser la Federación Dominicana de Ajedrez, porque antes, como les dije, no existía federación, sino que lo que existían eran pequeñas comisiones. La Federación Dominicana de Ajedrez empezó a instituirse, vamos a decir, de una forma formalizada, valga la redundancia, a partir de esa década de los 60 con el ingeniero Arbelo Hijo, en donde eh, la intención principal de formalizar la Federación de Ajedrez era que pudiera afiliarse la federación a la Federación Internacional de Ajedrez, cuyo requisito era obligatorio para participar en unas Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. Única y exclusivamente esa era la única forma que había de que el país pudiera participar en unas Olimpiadas de ajedrez, y era a través de la afiliación con la Federación Internacional de Ajedrez. Para eso, la Federación Dominicana tenía que institucionalizarse y cumplir con todos los requisitos necesarios para, luego de que ya estuviera institucionalizada, entonces hacer los trámites
para que se institucionalizara en, para que se afiliara a la Federación Internacional de Ajedrez. Una vez afiliada en la Federación Internacional de Ajedrez, ya sí teníamos el poder, ¿verdad?, de participar en unas Olimpiadas. Ese era el sueño de esos pioneros que estaban tratando de institucionalizar la federación, poder participar en unas Olimpiadas. Aunque tengo que decirles que ya para ese tiempo del 62, ya creo que en los años 50 más o menos, o, sí, por ahí, por los años 50, ya nosotros habíamos participado en eventos internacionales, por ejemplo, habíamos ya viajado a Puerto Rico a torneos de este sector del Caribe. O sea que ya habíamos tenido una participación internacional. Entonces, con el ingeniero Arbelo, que fue presidente en el 62, inmediatamente él subió, se institucionalizó la federación. ¿Cómo se institucionaliza la federación? Bueno, creando los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son lo que corresponde al gobierno como la Carta Magna del país. Es un documento en donde están todas las reglas, normas y leyes que exige la federación para, por ejemplo, usted ser miembro de la federación, para usted crear un club, para usted crear una plancha, para usted hacer cualquier cosa que esté dentro del ámbito ajedrecístico. Ahí están todas las reglas. Y esas reglas que se escribieron en ese entonces, obligatoriamente debió de ser con el apoyo de todas las autoridades ajedrecísticas del momento. Todos tenían que estar unidos en un mismo pensamiento con respecto a la aprobación de ciertas normas y reglas. O sea que todo lo que está en los estatutos que tenemos ahora, que están obsoletos porque ya eso hace bastante años que eso se hizo y hay que hacer algunas correcciones de acuerdo a nuestros tiempos, se hizo de manera consensuada. O sea, todo el mundo tenía que estar ahí. Exactamente igual para modificar, para hacer cualquier modificación en esos estatutos que tenemos ahora, aunque estén obsoletos, es obligatoria hacer el mismo consejo que se hizo al principio para instituirlo. Hay que llamar a asamblea para que las mismas, por ejemplo, las mismas personas no, porque ya muchos de ellos han salido del juego, han muerto, etcétera. Pero hay que llamar a las mismas autoridades. Todas las autoridades que representan el juego tienen que estar en esa reunión en donde se van a tomar en consideración las nuevas variaciones que se le van a hacer a los estatutos. De otra forma, eso no puede modificarse. Ejemplo, el comité ejecutivo actual, encabezado por el licenciado Pedro Domínguez Brito, no puede cambiar nada de lo que está en los estatutos, porque como ya les dije, los estatutos se cambian sometiéndolo a una asamblea en donde estén todas las autoridades. Bien, entonces con el ingeniero Arbelo fue que ya la federación empezó a tomar cuerpo, se institucionalizó, y de ahí fue que empezamos a participar en las primeras Olimpiadas, creo que fueron las Olimpiadas de Niza en 1964, en donde de hecho el maestro Alberto Delgado Malagón logró la primera medalla olímpica que ha tenido el ajedrez dominicano. La logró el ingeniero Malagón en el 1974 en esas Olimpiadas que creo que fueron en Niza, en Francia, logrando hacer 16 puntos de 22 posibles en el primer tablero, solamente superado por
en ese momento por Karpov, solamente superado por Anatoly Karpov. Así que ya ustedes pueden ver la excelente participación que tuvo Dominicana en esas primeras Olimpiadas que fuimos, encabezadas por el ingeniero Malagón, que obtuvo una medalla de plata. Nunca jamás hemos vuelto a tener una medalla de plata en unas Olimpiadas. Bien, casi ya estamos pasando al momento de las preguntas. Pero antes me gustaría dar un pequeño viaje. Déjame ver si yo puedo compartir pantalla. Compartir pantalla. Sí, aquí, compartir pantalla. Bien, entonces, para los que no conocen, aquí tenemos la página de la federación, la FDA Ajedrez. Y aquí tenemos mucho material para nuestros contenidos en las escuelas. Aquí, por ejemplo, tenemos el CEN, que son las siglas de Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional del 2020 hasta el 2022, que finaliza el periodo, está compuesto por el presidente Pedro Domínguez Brito, secretario general Willy Alejo González, el tesorero Pedro Brito, Modesto Peña, secretario de organización, secretaria de y correspondencia Angie Paula, secretario de prensa y difusión Nobel del Rosario, y por último el vocal Luis Lorenzo, el licenciado Luis Lorenzo. Así que así está constituido el comité ejecutivo. Entonces aquí tenemos la parte de los estatutos, que sería muy provechoso para todos nosotros, o para todos los que van a incursionar en el ámbito educativo, conocer estos estatutos, porque esto es material para las clases. Por ejemplo, aquí tenemos en el artículo 2, que dice bien claro cómo está constituida la Federación Dominicana de Ajedrez. Y dice, bueno, por las asociaciones, ¿verdad? La federación está constituida por las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 39. Está formada por ajedrecistas que cumplan con los requisitos. Está formada, por ajedrecistas y asociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Las asociaciones, a su vez, están compuestas por clubes, y los clubes están compuestos por jugadores. Entonces, cada una de esas instituciones tiene sus parámetros, sus reglas, que están designadas por esta carta magna llamada estatutos, que tienen que formalizarse. Por ejemplo, para un jugador no clasificado, o sea, una persona que nunca haya participado en un torneo de ajedrez, siquiera ser parte de la federación, para ser parte de la federación como jugador reconocido por la federación, tiene que jugar al menos 2 torneos. Cada torneo, ustedes saben que tiene 8 rondas generalmente. El único torneo que no tiene 8 rondas que se hace en el país es el Torneo Nacional Superior Masculino, que tiene 11 rondas. Y en ocasiones algún torneo internacional que se haga, que también generalmente tiene 11 rondas. Pero lo normal es que los torneos tengan 8 rondas. Entonces, los estatutos exigen, si mal no recuerdo, que tenga jugado 16 partidas de torneo. O sea, 16 partidas a un ritmo de tiempo de 1 hora y 30 minutos con 30 segundos de incremento. Esas partidas que son serias, cuando se juegan 16 partidas, usted automáticamente entra en la plataforma de lo que es la Federación Internacional de Ajedrez. Usted tiene un elo. Un elo es una puntuación que abarca a nivel internacional. Pero esa puntuación que se tiene es una puntuación, vamos a decir, como virtual. Una puntuación que todavía no es completamente real. Y eso es parte eso sería parte del material que usaríamos en las escuelas. Esto es parte. Todo lo que le estoy diciendo
hasta el momento, ustedes los pueden ir acomodando para que sea parte del el contenido que se vaya a dar en las escuelas. Porque lo que yo dije de la historia fue un simple resumen que todavía falta, porque todavía tenemos que seguir abordando los aspectos de cómo ha ido evolucionando el juego en nuestro país, los logros que hemos tenido, los campeonatos, nuestros campeones, nuestras campeonas, etcétera. Eso es una pregunta muy interesante que de hecho era parte de las cosas que nuestro querido Wilfredo Paulino iba a desarrollar, porque es parte de la historia y es parte de lo que es la evolución de nuestro ajedrez. Eh, eh, Esa pregunta de cuándo se hizo físicamente hablando, supongo, la federación, lo que tenemos en la capital como Federación Dominicana de Ajedrez. Esa pregunta es bueno que la dejen ahí escrita para que en el día del martes, el próximo martes, que Wilfredo va a tener de su parte, que él desarrolle y ustedes pueden hacerla todas las preguntas que quieran con respecto a la historia a la historia y evolución del ajedrez dominicano. Tenemos que saber. Ustedes saben por qué. Porque los muchachos preguntan. Y es muy feo que un estudiante le pregunte a uno algo referente a la historia que se supone que uno debe de tener un cierto dominio y que uno se quede sin palabras, que no sepa responder. Así que hay que leer mucho para no pasar vergüenza, porque los muchachos, no hay una cosa más curiosa que un niño de eso de básica. El número de participantes que puede abarcar un torneo, en primer lugar lo decide el dueño del torneo, o sea, la persona que creó el torneo, o sea, el patrocinador, que es el dueño del torneo. Él es el que dice, por ejemplo, yo quiero que solamente entren 50 jugadores. En caso contrario, por ejemplo, como la federación hace torneos abiertos en ¿cómo se dice? En, ¿cómo le dicen a eso? En las reglas del torneo, en las bases del torneo, puede que esté ese número también. En las bases del torneo te dicen, bueno, el torneo va a ser a X tiempo, van a haber tales premios y van a haber un número máximo de tantos jugadores. Por ejemplo, el torneo nacional superior masculino no puede tener más de 64 jugadores, porque así lo establecen los estatutos. Igual que en el nacional superior femenino, que solamente pueden estar 32 jugadoras, porque así lo establecen los estatutos. En el caso opuesto de los torneos abiertos, si no hay un indicador de cuántos serían los jugadores que pueden participar, entonces van a participar tantos jugadores, tantos juegos disponibles hayan y espacio para que esos jugadores estén. Torneo nacional superior masculino y femenino, todavía tenemos esa pequeña brecha, porque en todos los países el torneo nacional superior masculino no se llama torneo superior masculino, sino torneo nacional superior, ¿cómo es? Torneo nacional superior eh, abierto, abierto, que pueden participar tanto hembras como varones, pero en el femenino no pueden participar hombres, solamente es para féminas. Ahora bien, si el torneo es abierto, como ya lo dice su nombre, abierto, puede entrar ahí niños, no importa, niños, adolescentes, hombre, vieja, no importa, porque es abierto. Eso lo define la categoría del torneo. Vamos, pregunta. Yo los invito a que se den un paseíto por la página de la Federación Dominicana de Ajedrez, que está ese dato de cuáles son nuestros campeones y nuestras campeonas.
Sí les puedo decir con respecto a eso, por ejemplo, que tenemos que en el ámbito masculino, los jugadores Ramón Mateo, único gran maestro del país, eh, Ramón Mateo, Lisandro Muñoz y José Manuel Domínguez son los tres jugadores que más se han destacado en el ajedrez dominicano por la cantidad de torneos nacionales que han ganado cada uno. Por ejemplo, según el listado, dice que el gran maestro Ramón Mateo y el maestro internacional José Manuel Domínguez tienen el mismo número de campeonatos nacionales ganados, han ganado 7. Y siguiéndole muy de cerca está el maestro internacional José Lisandro Muñoz Santana, que tiene 6 campeonatos ganados. Este es uno de los requisitos, por eso no sé si se dieron cuenta que la joven Lady Germán estuvo exigiéndole que pongan sus nombres, preferiblemente sus nombres completos, porque al final de esta capacitación se le va a otorgar ese certificado de participación que les va a ayudar a ingresar a el ámbito educativo. Eh, Fuera de ahí, solamente necesitarían la recomendación de la Federación Dominicana de Ajedrez, que es la que da el visto bueno, eh, porque es la que sabe, la encargada de quién está en capacidad para entrar en el ámbito educativo y quién no. Entonces entiendo que se necesitaría una carta de la Federación y, y este certificado. Ok, y entonces, es lo por preguntar, Uh ¿se -huh. necesitaría, sería venezolanos ser licenciados en alguna materia, en alguna carrera en específico, o simplemente tener el certificado de ajedrecista? Bueno, como lo que vamos a hacer es ajedrez, lo que nos, eh, los que nos certifique como personas capacitadas para enseñar eso, eso es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, un ejemplo, yo estudié psicología, pero por el hecho de yo ser psicólogo, eso no quiere dejar dicho que yo pueda enseñar en una escuela ajedrez, y eso no es un requisito para yo poder dar ajedrez. Ahora, el que yo sea entrenador nacional e internacional y el que yo esté en capacidad desde el punto de vista de la Federación Dominicana de Ajedrez para dar clase en las escuelas, eso sí que es peso para yo poder dar clase. No importa incluso que yo no tenga carrera universitaria. Lo que importa es que yo tenga la preparación para asumir el papel de ser, bueno, docente, en este caso, porque el que enseña es docente, aunque nosotros estamos en calidad de monitores. Ajá. Nuestra última participación en Olimpiada. Fíjate, la última participación fue el 2018, porque ya en el 2020 por la cuestión del coronavirus no se pudo dar las próximas Olimpiadas. Las Olimpiadas se hacen cada 2 años. eh, y nosotros siempre hemos estado participando desde aquella vez, desde aquel 1964. La Dominicana se ha mantenido participando en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. ¿Qué pasa? Que eh, mientras más atrás vamos en el tiempo, más posibilidades habían de uno hacer un mejor papel. ¿Por qué? Porque la tecnología no estaba tan avanzada y no había tanto desarrollo en el ajedrez como ahora. Ahora nosotros, por ejemplo, como país a nivel mundial estamos, eh, vamos a decir que estamos atrás, un poco atrás con respecto a los demás países. Por ejemplo, hay más de 200 países en el mundo, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, en las Olimpiadas pasadas participaron casi 200 países participaron. Entonces nosotros quedamos en el lugar 87, si mal no recuerdo. O sea, nosotros estamos más o menos un poquitico por encima de la media, un poquitico, pero que deberíamos estar mucho más para arriba. Pero como digo, eso se debe al desarrollo y
y el empeño y los entrenamientos y la voluntad de los jugadores para desarrollarse. Porque a veces no es simplemente que haya o no entrenadores, a veces es que también el jugador tenga la disponibilidad y que se someta a los entrenamientos. Porque a veces no es solamente de un lado las cosas. Sí, vamos a terminar con esa pregunta, pero parece que el que tiene nombre de que usuario de Zoom, parece que tiene algún tipo de problema con su micrófono. De todas formas, a través del grupo vamos a pasar la lista de los que estaban. Yo entiendo que esta formación, por ejemplo, ustedes están, vamos a decir, los que están avanzados, los que están adelantados en tomar lugar en lo que es el ámbito educativo. Eh, Entiendo que si ustedes están aquí en esta capacitación es porque próximamente van a entrar al ámbito educativo. Entiendo, porque hay un sinnúmero de personas que están afuera, que no están en este grupo, que probablemente tengan, sí, pueda que tengan ciertas capacidades para incursionar en el ámbito educativo, sin embargo no están aquí por alguna razón. De todas maneras, el, el, el señor ministro de Educación, el maestro Fulcal, eh, él pidió, creo que fueron como 200 monitores, si mal no recuerdo. Entonces, esos 200 monitores se le va a estar dando una capacitación para que puedan entrar al ámbito educativo, para que tengan una dirección de qué es lo que hay que hacer y que estén más empapados de esto, porque si se entra así a dar clase a una escuela, si se entra en blanco, sin uno saber, sin uno tener una idea de por lo menos de qué es una planificación, una idea de temas, de cómo uno va a dar los temas, de qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que uno va a dar sin un conocimiento de lo que es una malla curricular, no tiene sentido. Porque eso puede que le haya pasado a algunos ajedrecistas que pensando por ejemplo, qué sé yo, han dado entrenamiento a algunas personas o pensando que porque saben jugar ajedrez pueden entrar al ámbito educativo. Cuando entran al ámbito educativo, como he oído algunos, se chocan con esta realidad de que las cosas no son como creían. Entonces le empiezan a pedir una serie de cosas de los cuales ellos no tienen el más mínimo conocimiento. Entonces, en ese sentido, la federación está haciendo esto, capacitando a nuevos monitores para que incursionen, para que entren en el ámbito educativo. Esto probablemente se extienda porque lo más seguro es que esto no se va a limitar a solamente 200 nuevos monitores. Eso es lo más probable porque no solamente hay 200 escuelas en el país. Así que yo creo que esto va a ser algo continuo, esto va a ser algo que también me imagino que en alguna ocasión se estará dando en el interior, se va a estar viajando al interior para dar este tipo de charlas, para que las personas puedan aterrizar y puedan familiarizarse más con lo que es el ambiente educativo.